Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, la idea de la clase de hoy es retomar un poco la parte de formas de reproducción de las plantas, de las cuales ya en algunas clases de genética o inclusive en otras asignaturas uno ya ha visto ciertos conceptos que vamos a retomar. Entonces, inicialmente tenemos que recordar nosotros sobre la reproducción de las plantas y cómo es esa reproducción que ayuda en parte a que las especies vegetales se mantengan a través del tiempo. ¿Qué significa eso? Que las plantas sí o sí van a necesitar hacer su reproducción para garantizar que pasen los genes de una generación a otra. Adicionalmente, pues las plantas para poder conservar sus genes y mantener y asegurar que esa descendencia se mantenga de una generación a la siguiente, pues lo que han hecho han generado todo un sistema de reproducción que en muchas especies vegetales puede llegar a ser complejo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no solamente lo van a hacer de forma o la forma típica que nosotros conocimos de semilla, que recordemos que también hay ciertas especies vegetales que lo pueden hacer de forma asexual, es decir, que van a tener meristemos de crecimiento o células que van a tener la capacidad de totipotencia, es decir, de división por mitosis, y así generar un nuevo individuo, como es el caso de las imágenes que estamos viendo aquí. Nosotros ya sabemos que hay ciertos tipos de reproducción asexual, como es por estolón, por rizomas o por tubérculos, donde esos meristemos de crecimiento tendrán la capacidad de dar lugar a una nueva planta. Ya el tipo de reproducción sexual, que es la que nosotros conocemos por semilla, se ha dado por evolución en las plantas a través de muchas generaciones. Entonces, también es importante porque esto permite que haya una mayor variabilidad en las especies vegetales y que asimismo pues se puedan generar una mezcla entre dos gametos específicos. Para el área de fitomejoramiento, pues nosotros vamos a ver que es tanto importante una como la otra, pero para generar mayor variabilidad, pues nosotros nos valemos es de las plantas que son o que sí tienen esa reproducción de tipo sexual. Entonces, resumiendo un poco, nosotros hemos visto que hay dos tipos o modos de reproducción sexual, la reproducción sexual y la reproducción asexual. Dentro de la reproducción sexual vamos a encontrar dos tipos que la primera de ellas es para especies o plantas que son autógamas y la segunda para plantas que son de tipo alógamo. Esto también lo hemos visto, que es autógama aquellas plantas que tienen la capacidad de autofecundarse, como es el caso de la especie que estamos viendo aquí, que es una espiga de trigo. Las plantas alógamas, por el contrario, necesitan sí o sí de polinización cruzada, es decir, que en su flor o a su parte femenina llegue polen de otra flor o que llegue ayudada o mediada por ciertos polinizadores, ya sea por el viento o por insectos o inclusive animales de muchísima más envergadura que puedan pues de alguna manera polinizar estas flores. Eh, en el, en los modos de reproducción de tipo asexual, nosotros vamos a ver diferentes tipos, o dos principalmente, que son muy utilizados en la parte de fitomejoramiento, que son apomixis, y pues a su vez también la partenogénesis, que son muy similares en cuanto a los procesos que se generan en ella. Entonces, inicialmente, pues recordar sobre la reproducción asexual, nosotros ya lo habíamos visto en genética. Esta pues da como resultado una semilla que es la unión de dos gametos específicos, de dos gametos diferentes que van a ser del sexo masculino y del sexo femenino, donde el gameto de sexo masculino iba en el polen y el de sexo femenino iba en el óvulo. Aquí tendríamos como un recorderis rápido de esa parte de reproducción sexual en el cual nosotros vamos a tener un gameto femenino que estará acá, donde vamos a tener pues toda esta parte femenina y las anteras donde va a estar todos los gametos masculinos. Ahí nosotros sabemos ya que pues vamos a tener unas células que van a ser diploides, que van a entrar en proceso de meiosis y van a producir, por ejemplo, en el caso de la parte femenina, un
una nueva o un gameto que va a tener 8 núcleos específicos y donde pues nosotros vamos a tener un núcleo que va a ser diploide y un núcleo que se llamará ovocélula, que va a ser la que va a fecundar y dará pie al embrión como tal. Esta será, o la ovocélula será diploide y haploide, perdón, y el núcleo que formará el endospermo será diploide. Entonces ahí nosotros recuerden que también vamos a tener un proceso de doble fecundación porque la antera va a tener una célula inicial que va a iniciar su proceso de meiosis. Este va a tener 3 granos, específicamente 3 núcleos específicos donde uno dará lugar al tubo polínico y los dos segundos harán doble fecundación, es decir, uno fecundará el núcleo del endospermo y el segundo núcleo fecundará la ovocélula. Entonces, así tendríamos nosotros un embrión diploide y un endospermo, que es un tejido triploide que dará alimento finalmente a la célula. Entonces, esto es lo que nosotros habíamos visto en genética. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, pues, de tener una reproducción de tipo sexual? Inicialmente, pues, que nosotros vamos a tener un alto grado de variabilidad genética que involucra eso, pues, que nosotros vamos a tener mayor diversidad en las especies, pues, porque vamos a tener una mezcla de gametos diferenciados. Adicionalmente, pues, si hay más variabilidad, las plantas van a tener la capacidad de adaptarse mucho más fácilmente a los diferentes cambios que se puedan generar en los ambientes específicos. Entonces, de hecho, por evolución, las plantas antes, pues en la tierra se reproducían por esporas. Y ya cuando empezaron a generarse unos cambios a nivel terrestre, también de ambientes específicos, pues las plantas tuvieron que evolucionar para adaptarse. Es así que empiezan a generar como tal sus procesos de tener órganos reproductivos que serían las flores específicas para poder generar como tal unas semillas. Entonces eso también ha sido por evolución. Dentro de esos sistemas sexuales de las plantas, nosotros pues tenemos que reconocer inicialmente que la parte femenina, que tendrá este símbolo, que es un círculo con una cruz en la parte de abajo, y la parte masculina, que tendrá un circulito y una flechita. Entonces, ahí no se nota muy bien la flecha, pero la estoy haciendo. Bien, entonces a esta parte femenina se le llamará gineceo. Recordemos que estará compuesto por el estigma, que es la parte de arriba del gineceo, el estilo, que es por donde va a ir bajando todo el tubo polínico una vez el polen quede aquí, es decir, aquí llegarán los granos de polen, allí los granos de polen germinarán, es decir, se germina el tubo polínico baja por el estilo hasta llegar a los ovarios y posteriormente a los óvulos específicamente. Entonces, en cada ovario, pues nosotros vamos a tener un número de óvulos específico dependiendo de la especie vegetal de la que estemos hablando. La parte masculina para las plantas se llamará androceo, que estará constituido por la antera, que tendrá dentro de ella los granos de polen, que serán esos gametos que van a llegar. ¿Listo? Cuando se haga el proceso de polinización, ¿no? Y pues van a tener un filamento que será el filamento que tendrá como tal, pues la conexión para mantener la antera. Entonces, en ese sentido, y de acuerdo a estos dos tipos de dimorfismos y diferenciaciones sexuales, nosotros podemos encontrar inicialmente plantas hermafroditas, que son plantas hermafroditas, aquellas en la cual la flor es perfecta, es decir, que nosotros vamos a tener tanto gineceo como androceo en la misma flor. Por eso aquí en el esquema se está presentando una parte que representa la parte femenina y una parte que representa la parte masculina. Entonces esas son las que llamamos nosotros como flores perfectas en las que nosotros tenemos el gineceo, sería prácticamente este, y que tenemos a su vez también el androceo, que serían las anteras, ¿sí? Entonces, estas flores que tienen los dos órganos sexuales en la misma flor, pues se llamarán plantas hermafroditas. Ahora, tenemos otro tipo de plantas en las cuales hay unas plantas que van a tener esos órganos sexuales en diferentes lugares. Son plantas que tienen los dos órganos sexuales, es decir, femenino y masculino, pero no en la misma flor. Es decir, la van a tener en flores diferenciadas. Este es un ejemplo claro de este sería el maíz, en el cual nosotros tenemos la parte femenina en la parte de abajo de la planta de maíz
¿cierto? Que sería lo que nosotros después cosecharemos. Y en la parte superior nosotros tendríamos la parte masculina, que es la espiga. Entonces de aquí sale el polen para la parte femenina. Por eso el dibujo que estamos viendo aquí. Entonces tendríamos nosotros la parte femenina separada de la parte masculina. No quiere decir que sí, como en el esquema, que no, que siempre va a estar arriba la parte femenina, no. Como en el caso del maíz, por ejemplo, la parte masculina está en la parte superior. Esto aquí solamente nos está representando es separación más no ubicación de estos dos sexos. ¿Listo? Vamos a tener también a este tipo de plantas, pues se le llamará plantas monoicas. Ejemplo claro, el maíz, donde tenemos esa separación de sexos. Y tenemos otro tipo de plantas que serán plantas dioicas, en las cuales nosotros vamos a tener plantas que son netamente masculinas, es decir, que solamente tienen flores masculinas, y plantas que solamente van a tener flores femeninas. Entonces aquí tenemos como un dimorfismo sexual entre plantas, porque tenemos plantas masculinas y plantas femeninas. Noten ustedes que, por ejemplo, para que una planta se pueda autopolinizar, pues necesariamente va a tener que ser hermafrodita. Y para que una planta sea alógama o tenga polinización cruzada, entonces podríamos hablar de este tipo de plantas también, es decir, de monoicas y dioicas. Si tenemos plantas que son monoicas o dioicas, sí o sí nosotros vamos a tener plantas que son alógamas, pero no todas las plantas que son hermafroditas siempre van a ser autógamas. Hay plantas hermafroditas que tienen los dos sexos, pero vamos a ver más adelante que estas pues no necesariamente van a tener que ser autógamas. ¿Listo? Bueno, dentro de esas monoicas nosotros vamos a ver también unas diferenciaciones. Por ejemplo, para monoicas hay algunas monoicas que van a tener flores que son solamente masculinas y algunas flores hermafroditas. Entonces estas se llamarán andromonoicas. Plantas que vayan a tener flores que van a ser solo femeninas y flores que son hermafroditas se llamarán ginomonoicas. Aquí, ¿por qué son monoicas? Pues porque aquí nosotros tenemos unas diferenciaciones en las estructuras florales. Entonces, gino de gineceo, de la parte femenina, por eso aparecerán solo flores femeninas y flores que son hermafroditas. Y andro de androceo, de la parte masculina, flores que son solo masculinas y flores que son hermafroditas. Ya en cuanto a poligamia de dioicas, entonces nosotros vamos a encontrar, perdón, que hay algunas que se llaman androdioicas, es decir, plantas que vamos a tener plantas que son solamente masculinas y otras plantas que van a ser hermafroditas. Ginodioicas, plantas que van a ser solamente femeninas y otras plantas que van a ser hermafroditas. Y también vamos a tener otro tipo de plantas donde vamos a tener como una mezcla entre lo que va a ser hermafrodita y dioico. Entonces estas trioicas van a tener plantas que son solo hermafroditas, plantas que son hembras y plantas que son machos. Entonces esto es importante porque cuando uno hace procesos de mejoramiento, una de las primeras cosas que tiene que entender es cómo es el sistema sexual de la planta que uno quiere trabajar o quiere mejorar. Entonces recordar un poquito sobre la autopolinización y la polinización cruzada, que son dos cosas o dos términos que se van a relacionar mucho con los sistemas sexuales. Como yo les decía, hay plantas que se pueden autopolinizar y para que se autopolinicen necesariamente tienen que tener los dos sexos, es decir, necesariamente tienen que ser hermafroditas. Entonces, esas plantas que se pueden autopolinizar, ¿qué significa? Que va a haber una transferencia de polen desde las propias anteras de la flor hacia el gineceo o la parte femenina, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta dos procesos diferentes. Una cosa es la polinización, es decir, la sola transferencia de polen, y otra cosa es que haya fecundación. Cuando nosotros hablamos de autopolinización es que la propia planta, o la propia, más que la propia planta, la propia flor que tiene los dos sexos, va a tener esa capacidad de autopolinizarse, de que su propio polen llegue hacia su parte femenina. Entonces, la polinización cruzada, por el contrario, ¿qué es? Que necesariamente la parte femenina va a necesitar de polen de otra flor. Entonces, aquí tendremos, por ejemplo, otra flor
que tiene un polen específico y este es el polen que se pueden llevar insectos, que se puede llevar el viento, que se pueden llevar los pájaros, el agua, entre otras cosas. Entonces, necesariamente lo que quiere decir es que esta polinización cruzada obliga a que la flor reciba polen de otra flor. ¿Listo? Entonces, esto se hará por unos fenómenos específicos que se llaman fenómenos también, o se relacionarán con dos fenómenos que veremos después en las clases, que se llaman la autocompatibilidad y la autoincompatibilidad. ¿Qué es la autocompatibilidad y autoincompatibilidad? Una flor que se pueda autopolinizar tendrá, o el hecho de que llegue su polen no necesariamente garantiza que se fecunde, pero si se fecunda la flor, quiere decir que tendrá procesos de autocompatibilidad, es decir, que puede recibir su propio polen para fecundación. Y autoincompatibilidad es que aunque haya autopolinización, la flor no permite que haya una fecundación efectiva. ¿Listo? Importante relacionado con lo que estamos diciendo con los sistemas sexuales, que noten ustedes lo que yo les decía. Para que una planta se pueda autopolinizar, necesariamente vas a tener que tener los dos sexos allí. ¿Listo? Y en la misma flor, ¿no? Y pues para que haya polinización cruzada, no necesariamente toda la flor tiene que ser dioica, sino, o las flores tienen, las plantas tienen que ser dioicas, sino la polinización cruzada también se puede dar en plantas o en flores que tengan flores hermafroditas. Entonces, esto que genera a nivel de consecuencias genéticas. Entonces, los sistemas reproductivos van a generar una estructura genética de las poblaciones en las cuales, por ejemplo, si nosotros tenemos una reproducción de tipo asexual, pues obviamente todas las poblaciones van a ser usualmente homogéneas. ¿Por qué las poblaciones serán usualmente homogéneas? Porque nosotros estamos hablando que cuando hay una reproducción asexual, no hay una variabilidad genética porque pues estos meristemos de crecimiento darán pie a un clon. ¿Por qué? Porque es una única célula de un organismo que tiene la capacidad de hacer mitosis. Recuerden que la mitosis pues dará pie a que ese individuo sí o sí, o esas células sean genéticamente idénticas a la célula inicial. Entonces, pues las poblaciones serán homogéneas. ¿Por qué se dice usualmente? Porque eso no quiere decir que no se puedan inducir mutaciones. O sea, sí podemos llegar a tener mutaciones en un proceso de división por mitosis, pero pues esas mutaciones son exógenas o ajenas como al proceso. Entonces yo tendría que inducir una mutación o el ambiente como tal tendría que inducirme una mutación. ¿Listo? Ahora, en cuanto a reproducción sexual, pues esos tipos de reproducción o esos sistemas reproductivos que ya estábamos viendo nosotros, es decir, el hecho de que una flor sea hermafrodita, el hecho de que una flor sea, una planta sea dioica o monoica, pues nos va a favorecer unos tipos o unos sistemas reproductivos. Entonces, vamos a tener nosotros un tipo de reproducción que se llamará normalmente autógama, que son poblaciones que van a ser homogéneas y que van a ser plantas que sí o sí van a generarse como homocigotas. ¿Qué quiere decir que sean plantas homocigotas? Pues que van a tener homocigosis para todos sus caracteres. ¿Y por qué se da esto? Pues por la autopolinización constante. Está haciendo durante generaciones solamente autopolinización, pues indiscutiblemente vamos a tener procesos de homocigosis durante las generaciones siguientes. Vamos a tener otras que son prevalentemente autógamas, es decir, que tenemos poblaciones que son relativamente homogéneas y a su vez son relativamente homocigotas. Y normalmente alógamas son poblaciones, como es una polinización sí o sí cruzada, pues son poblaciones que serán normalmente heterogéneas y normalmente heterocigotas. Y esto se da por el proceso de polinización cruzada. Entonces, esta clasificación se da por el porcentaje de polinización cruzada que pueda tener cada una de estas agrupaciones. Entonces, para las que son sí o sí autógamas, nosotros vamos a tener una polinización cruzada menor al 5%. Esa polinización cruzada que se está dando es por factores externos a la planta. ¿Por qué? Porque normalmente estas plantas que son autógamas se ven favorecidas por un proceso que se llama cleistogamia. ¿Qué es la cleistogamia? Como estamos viendo aquí en esta imagen, la cleistogamia es el hecho, uno, que la planta se pueda, la flor, perdón, se pueda autopolinizar, pero adicionalmente que la flor o la cobertura de la flor
permanezca cerrada durante todo el proceso. Ejemplos de estos, pues vamos a tener el trigo, por ejemplo, el frijol. Si ustedes notan la flor de frijol, ya va a tener como una especie de cobertura. Nosotros vemos una flor que aparentemente, ay, perdón, que aparentemente tiene unos pétalos, pero siempre nosotros estamos viendo que la parte femenina y la parte masculina van a estar dentro de unas estructuras que la cubren. Entonces, esa sería la parte femenina y la parte masculina, que estarían cubiertas por esta otra parte. Entonces, ¿esto qué permite? Que esas coberturas que se dan en la flor, pues no abren o no permiten que vaya a llegar un agente externo a hacer la polinización. Entonces, favorece sí o sí la polinización, la autopolinización y que no vaya a ser de tipo cruzado. Entonces, esa es la cleistogamia, que nosotros no vamos a tener una apertura floral durante el proceso de polinización y de fecundación. Hay algunas que uno puede ver las anteras que pueden llegar a salir de la flor, que ya pues sería un proceso de antesis, pero nosotros no vemos esa apertura. Eso mismo pasa en el arroz, en el trigo. Entonces, todas estas plantas que vayan a ser normalmente autógamas, no quiere decir que todas vayan a tener cleistogamia, sino que normalmente se van a ver favorecidos por la cleistogamia. Entonces, tenemos ahí algunos ejemplos: tomate, lechuga, arroz, frijol, soya, maní, papa, cebada, trigo, arveja, arroz también. Entonces, hay otras que son prevalentemente autógamas. Van a tener más del 5% de polinización cruzada, pero menos del 20%. Tenemos los ejemplos. Y prevalentemente alógama va a tener entre el 20, superior al 20% y menos del 70% de polinización cruzada. Y las plantas que van a ser normalmente alógamas, pues van a tener polinizaciones cruzadas de más del 70%. Es decir, que sí o sí la flor necesita para su fecundación de polen externo o ajeno a esa misma flor. Entonces, miren ustedes que ahí nos está dando unos rangos, ¿no? Entonces va a ser que no necesariamente todas las flores van a necesitar polinización cruzada. Dependiendo de la especie vegetal, nosotros encontraremos polinizaciones de autopolinización entre un 30% o 20%, depende de la especie. Inclusive esto puede llegar a variar hasta dentro de las mismas variedades, como ocurre con el cacao. En los cacaos, los clones de cacao van a tener porcentajes de autopolinización muy variables. Podemos encontrar a llegar cacaos que tienen 30% de autopolinización frente a otros cacaos que inclusive pueden llegar hasta el 0% de autopolinización. Entonces, hay una alta variabilidad respecto a esto. Listo. Bueno, aquí tenemos nosotros las principales diferencias entre lo que son autógamas y alógamas. Entre autógamas, pues que no vamos a presentar recombinación genética, esto, pues es claro. Si nosotros siempre estamos teniendo una autopolinización, no vamos a tener combinación específicamente o intercambio que se va a dar en el crossing over de la meiosis. En alógamas, pues se va a dar una máxima recombinación genética porque nosotros vamos a tener gametos diferenciados todo el tiempo. Entonces, eso permite que el proceso de recombinación sea máximo. En autógamas, normalmente uno como fitomejorador va a centrar el interés es en evaluar genotipos, es decir, en cómo los genes se expresan de una generación a otra. Porque como hacía Mendel, recuerden que Mendel trabajó con una planta autógama. Entonces, en el caso de Mendel, por ejemplo, él lo que hacía era pues evaluar los genes y no era que uno los pudiera observar como tal los genes, sino que la expresión de los genes la veía a través de cómo se expresaba el fenotipo. Entonces, uno centra esa caracterización, es así, cómo se expresa ese gen. Por eso dice que uno lo que evalúa o lo que selecciona realmente son los genotipos. Nosotros en las alógamas no nos interesa ver cómo los genotipos se están comportando, es decir, cómo los conjuntos de genes se comportan, porque hay una alta variabilidad, entonces es difícil predecir cómo se comporta un genotipo. En las autógamas, tercera diferencia, hay un mayor interés por las frecuencias de estos genotipos. Cuando hablamos de frecuencias, es lo que hacía Mendel, la proporcionalidad, qué porcentaje, por ejemplo, de genes que son dominantes se van a presentar en una generación cuando yo quiero una coloración específica para un fruto. Entonces, eso es lo que yo miro con frecuencia. En las alógamas, por el contrario,
Yo lo que estoy interesado es en la aparición de gametos. ¿Qué son los gametos? Recuerden ustedes que son como tales los que se van a fusionar y los que van a dar pie a nuevos individuos. Entonces, yo les comentaba que puede ser que cuando nosotros hablamos de gametos, por ejemplo, llevémoslo a animales para que comprendamos un poco esto. Normalmente en animales lo que se hace en procesos de mejoramiento no quiere decir que sea el único. Es, por ejemplo, uno compra un toro con buenas características y que pueda dar un buen semen de calidad. Y eso uno lo garantiza porque uno dice, ah, es que está produciendo todo el tiempo semen de buena calidad. ¿Qué es ese semen de buena calidad? Pues son gametos que van a ser de buena calidad porque llevan buenas características. Y aunque yo lo cruce de pronto con una vaca que no sea muy buena, a nivel de características, porque los espermatozoides son buenos, sí o sí se van a expresar esas buenas características de la parte masculina. Entonces, eso es lo que uno hace en este tipo de mejoramiento con alógamas. Yo intento buscar es aquellas plantas que sí o sí van a generar gametos, ya sea femeninos o masculinos, de calidad. ¿Y qué significa que sea de calidad? Pues que tengan un genotipo o una combinación genética muy buena que siempre se vaya a expresar en la descendencia. Entonces, por eso es que uno habla de que su interés se da es en los gametos. La cuarta diferencia es que en autógamas, pues nosotros vamos a tener plantas o genotipos que pueden dar origen a una única variedad. Entonces, ¿esto por qué se va a dar? Pues por esa autopolinización, los cruces genéticos que uno haga, pues indiscutiblemente van a dar pie a que yo vaya a tener sí o sí a partir de ella una única variedad. Entonces, a partir de un único cruce, yo puedo obtener un genotipo que sea bueno y ese genotipo, por autopolinización, va a producir mucha descendencia que finalmente va a ser homogénea y nos va a dar pie a una variedad. En cambio, en alógamas, las variedades que existen van a ser recombinaciones o conjuntos de plantas, de muchas plantas diferentes. En autogamia, normalmente uno no pierde vigor por autofecundación, que quiere decir, pues, si la planta autógama ya está diseñada genéticamente para poderse autopolinizar, ella no va a perder sus vigores o sus características fácilmente por autofecundación. Sí puede pasar a través de tiempo, pero tiene que ser a través de muchas generaciones. En cambio, en alógamas, cuando usted normalmente hace autopolinizaciones, tiende a perder ciertos caracteres que son importantes y que normalmente solo se expresaban en heterocigotos. ¿Listo? Sexta característica, en autógamas, pues el mejoramiento avanza rápido, pero ese mismo pasará rápido. ¿Por qué? Porque aunque las plantas no pierdan vigor por autofecundación, el hecho de que sean homogéneas hace que si usted lanzó una variedad que era muy buena por una característica, porque resistía a una enfermedad, cualquier cambio de la enfermedad puede llegar a atacar rápidamente toda la población. Entonces, ¿qué pasa? Pues que usted va a perder la variedad que usted lanzó. ¿Listo? En cambio, en alógamas, las ganancias genéticas o el mejoramiento van a ser muy lentos. Pues obviamente estamos hablando de plantas en las que yo tendría que buscar la combinación ideal de plantas. Va a ser muy lento, muy tardío, por decirlo así, pero va a ser más continuo. ¿Por qué? Porque al ser heterocigotas, pues pueden soportar más fácilmente cualquier cambio del medio. En autógamas se debe inducir sí o sí la variación genética, pues como hizo Mendel, tú tendrías que hacer obligatoriamente los cruces. En cambio, en alógamas, pues la variación genética se da de forma natural. Y pues por último, las pruebas de progenie son fáciles y definidas para autógamas, que son esas pruebas de progenie. Son todas esas pruebas que nosotros vamos a ver o esquemas de mejoramiento que existen y que es la progenie son las descendencias. Entonces, cuando yo hablo de pruebas de progenie, es cómo yo evalúo cómo los descendientes se comportan. En cuanto a lógamas, pues ya por el hecho de ser heterocigotas es muchísimo más difícil analizar esas pruebas de progenie. Esa polinización cruzada que nosotros veíamos que se va a dar en su mayoría en plantas que van a ser alógamas, o bueno, que sea en plantas que son alógamas, en su mayoría, sino en plantas que son alógamas, se va a ver favorecida por una serie de procesos que nosotros vamos a ver. Entonces, el primero es la dioesia, que es cuando las plantas o el proceso en el cual las plantas son flores o las plantas van a tener flores que son estaminadas y flores que son pistiladas, estaminadas haciendo referencia a la parte masculina, el androceo, y pistiladas pues haciendo referencia a la parte femenina. ¿Listo?
en pues diferentes individuos. Quiere decir pues que la dioecia también aparecerá en plantas que son dioicas. Entonces hay esa relación entre ellos dos. Ejemplos de plantas dioicas, de pronto pues de interés comercial, el lúpulo, el espárrago, el papayo, la jojoba, la marihuana y la espinaca son plantas que van a ser dioicas, es decir, que van a tener diferenciación entre lo que van a ser plantas que van a ser estaminadas y plantas que van a ser pistiladas. Otro tipo de fenómeno pues, es la monoesia, que será relativo a las plantas monoicas, es decir, que nosotros vamos a tener flores o flores separadas que son estaminadas y flores separadas que son pistiladas, es decir, que van a tener la parte masculina, estaminadas, y que van a tener la parte femenina, pistiladas en la misma planta. Entonces ahí tenemos ejemplos: maíz, girasol, centeno, palma africana, higuerilla, sandía, melón, papayo y pepino. Hay otro tipo de fenómenos, uno que se conoce como heterostilia. Es cuando los estambres y los pistilos presentan diferentes tamaños. Quiere decir eso, que por ejemplo aquí tenemos nosotros una flor, ay, no recuerdo si es de maracuyá, parece que es de maracuyá, en la cual la maracuyá va a tener la parte femenina en la parte de arriba, es decir, el gineceo superior a la parte masculina. Entonces, esa diferencia en tamaño y en longitud, obviamente, ¿cómo hacemos para que el polen de aquí llegue hasta aquí arriba? Pues es muy difícil. Entonces, sí o sí nosotros vamos a necesitar de Silócopa, que es un abejorro, un himenóptera, que va a llegar atraído por uno la coloración y dos pues por todos los sustratos azucarados que va a tener la flor, se va por su vuelo, viene hasta acá, llena su tórax de polen y después hace otro vuelo, se va a otra flor, pero el vuelo siempre lo hace aquí. Entonces llega y le pega el polen a la parte femenina. ¿Listo? Entonces eso es diferenciación en tamaño y longitud, eso se llamará heterostile. Hay otra que es la dicogamia, que es cuando nosotros vamos a tener como una diferenciación en la maduración de algunas, de la parte femenina y de la parte masculina. Entonces, en esa dicogamia vamos a tener plantas que son protándricas, es decir, en las que los estambres van a madurar muchísimo antes que la parte del gineceo. Un ejemplo de esto son las flores de la cebolla. Lo que pasa es que en la cebolla nosotros normalmente la cosechamos muchísimo antes de que las plantas puedan cumplir su ciclo, pero cuando uno ve los campos de cebolla, en ocasiones uno ve como unas ramilletes que van a tener la parte masculina solamente disponible. Y protogénicas, un ejemplo de este podría ser el aguacate, en la cual la parte femenina va a madurar primero que la parte masculina. Entonces, esto pues va a dar pie a que nosotros pues vamos a tener estas autopolinizaciones que van a estar relacionados pues con ciertos procesos o polinizaciones cruzadas que también pues nosotros vamos a tener relacionados con procesos como los que veíamos anteriormente. ¿Listo? Entonces, las polinizaciones van a darse o deberse de acuerdo a la procedencia que vamos a tener del polen. Cuando hablamos de autopolinizaciones, hablamos de polinización dentro de la misma planta, ¿no? Porque a veces uno necesita, o la flor necesita polen de otra flor, pero esta pertenece a su misma planta, entonces seguiría siendo autopolinización. ¿Listo? Y ya en polinización de tipo cruzada, que es necesariamente en la cual va a haber un transporte del polen. Vamos a tener polinización anemógama, en la cual se da o se puede llegar a dar en algún momento por el viento. Miren aquí que nosotros, por ejemplo, tenemos una flor, estas son las espiguillas de trigo. Si hay un rompimiento, a veces los estambres podrían liberar polen y si la parte femenina así lo permite, podríamos llegar a tener una polinización de tipo cruzada. ¿Listo? Bien. En cuanto, pues ya a la reproducción asexual, nosotros pues las plantas o las ventajas que vamos a tener con los tipos de reproducción sexual que estábamos viendo hasta el momento, pues son que va a tener mayor diversidad, ¿cierto? Pero algunas plantas pues tienen la capacidad o han desarrollado como unos sistemas adicionales de mejoramiento, no de mejoramiento, sino de reproducción, que van a ser la asexual. Entonces, nosotros sabemos que podemos obtener semilla, mal llamada semilla, porque la única semilla real es la que va a tener el endospermo y la que va a tener el embrión, pero que en algunas personas pues denominan semilla, que son
pedazos de la planta que pueden dar pie a una nueva planta. Entonces pueden ser tallos, pueden ser hojas, pueden ser hijuelos, yemas, injertos, meristemos, células somáticas, protoplastos o inclusive embriones asexuales, que ese último es el que es realmente de interés para los programas de mejoramiento. Entonces también vean ustedes que hay células que pueden dar pie para hacerlo. Listo. Entonces, inicialmente, ¿cuáles son las ventajas de este? Pues porque cuando nosotros tenemos una reproducción de tipo asexual, va a ser más rápida, ¿sí? Porque no vamos a necesitar que la planta dé semilla, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de una planta que, como el cacao, que tiene que producir semilla hasta que el fruto se desarrolle, hasta que el botón floral se desarrolle. El botón floral puede tardar un mes, más los 6 meses de desarrollo del fruto. Entonces, pues estamos hablando de 7 meses para obtener semilla. Si tú coges un meristemo de crecimiento de una estaca o de un pedazo de tallo de cacao, pues ya estamos hablando que el desarrollo va a ser más rápido. Pues solamente coges el pedacito y listo, ya puedes propagar una nueva planta. Entonces, esa rapidez ayuda también a que las especies o los genotipos superiores se puedan perpetuar más, es decir, puedan mantenerse muchísimo más a través del tiempo. Pero aquí hay una condición específica y es que esos van a ser genéticamente idénticas pues a sus parentales. ¿Listo? Esto hace que esta forma de reproducción pues obviamente sea muchísimo más económica para la planta, ¿no? Estamos hablando en economía energética para la planta porque la planta no va a gastar recursos en producir flores o frutos, sino que puede enfocarse en la producción de diferentes meristemos de crecimiento. Por eso uno ve que ciertas plantas tienen muchas veces eso que uno llama los piecitos, o por ejemplo en el plátano que uno ve los cormos, o los hijuelos que se van a formar alrededor de la planta muchísimo antes de que ella inclusive pueda florecer. La planta lo hace pues con ese objetivo. O es por semilla, que me demoro mucho, pero también lo voy a hacer rápidamente de forma asexual. ¿Cuáles son las desventajas? Pues si nosotros tenemos una reducción de variabilidad genética, pues las poblaciones van a ser muy homogéneas, entonces lo mismo que pasaba con el mejoramiento o cuando uno hace mejoramiento con autógonas. Cualquier enfermedad o patógeno que pueda atacar ese grupo de plantas que es producida de forma sexual, pues va a atacar a todas, porque pues si son asexuales, pues van a ser finalmente van a ser clones de su planta madre, entonces no va a haber nada de variabilidad. Eso nosotros lo vimos a nivel histórico, cuando entre 1830 y 1840 en Europa hubo un ataque de Phytophthora infestans, que es la principal plaga de la papa, y pues acabó todos los cultivos que tenían en Europa. Esto genera pues, que haya un hambruna en esta zona y pues ese es el problema, porque genéticamente solamente teníamos clones y no teníamos variabilidad. Entonces, dentro de la parte de mejoramiento, uno de los que más se ha estudiado, pues es el proceso de partenogénesis, que es cuando se va a formar embrión a partir de cualquiera de las células que nosotros vamos a tener en el saco embrionario, ¿sí? Puede ser de la célula huevo, de la oósfera o de la ovocélula, es decir, de esa célula que iba a formar el embrión o de cualquier célula adicional del saco embrionario, sin que vaya a ocurrir una fecundación por parte de un gameto masculino. Entonces, normalmente lo que uno vería es que ese grano de polen llega, germina, baja el tubo polínico, bajan los dos núcleos espermáticos y se hace la doble fecundación. Pero cuando nosotros hablamos de esta partenogénesis, estamos hablando de pues, que no va a necesitar el saco embrionario de granos de polen o de gametos masculinos. ¿Listo? Entonces va a tener una ventaja, pues porque nosotros prácticamente tendríamos semillas vírgenes que se fueron formando a partir de pues sus mismos núcleos que ya tenía allí. Entonces, de allí su palabra, del griego partenos, que significa virgen, y génesis, que es generación, es decir, generaciones que se forman de semillas que no fueron fecundadas. Dentro de esta partenogénesis, pues nosotros veremos ahora que podemos tener formaciones a partir pueden ser de las sinergias, pueden ser de las antípodas o pueden ser de cualquier tipo de célula que esté en el saco embrionario.
o inclusive desde la misma célula o célula. Entonces, dentro de esas partenogénesis, nosotros tenemos la más conocida que es la apomixis. Apo significa sin, mixis, mezcla, es decir, la producción de un embrión que va a ser asexual o lo que se conoce como pseudosomilla sin que ocurra la singamia, que es la singamia, es la unión entre el gameto masculino y el gameto femenino. Por eso se le llama pseudosemilla, porque se forma un embrión, pero que no es sexuado, es decir, no es la combinación genética de estos granos de polen o estos núcleos espermáticos, perdón, que bajaron cuando el grano de polen llegó y fecundó. Entonces, en este caso, pues nosotros podemos tener una nueva semilla sin ningún tipo de formación. ¿Cuándo se reconoció por primera vez la apomixis? Esta fue descrita en 1841 a partir de una especie australiana que se empezó a recolectar que se llama la alcornea ilicifolia. La que está aquí pues no es ilicifolia, pero es castanefolia, que es de Argentina. Entonces es como para que veamos las diferenciaciones. Esta es una planta que es dioica, es decir, es una planta que tenía plantas que eran masculinas, que son estas que están aquí, que son estas florecitas que se ven aquí, y plantas que eran netamente femeninas, es decir, aquí está el pistilo, aquí estaban los estambres, entonces las flores lo que muestran eran los estambres, entonces tendríamos plantas que eran dioicas, ¿listo? Entonces se hace el aislamiento y se llevan ejemplares solamente femeninos a unos jardines botánicos de Londres y se dan cuenta que esas plantas que eran solamente femeninas empezaron a dar producción de semilla. Entonces, pues ahí fue un dato curioso porque como así quedaban semilla, si las plantas estaban aisladas por espacio de Londres a Australia y no había polen cercano porque solamente tenían plantas que eran femeninas. Entonces ahí se dan cuenta de que estas plantas podían tener esa producción de semillas sin necesidad de gametos masculinos. Curiosamente, también se reporta que Gregor Mendel utilizó para corroborar sus datos de, pues de las leyes de Mendel. No solamente había utilizado plantas de guisantes, o sea, de arvejas, sino también él utilizó unas especies del género Hieracium, que son unas plantas que se conocen pues también por tener este dimorfismo sexual, esta diferenciación de plantas masculinas y femeninas, es decir, dicogamia. Eran plantas dioicas que pues iban a tener estas diferenciaciones y él lo que notó era pues que a veces cuando tenía que plantas que no autopolinizaban las mismas plantas podían dar pie a su formación de fruto. Entonces, ¿cómo así? Entonces él dijo, no, eso debe ser un error por autopolinizaciones que yo no había contemplado. Entonces él no lo vio y pensaba que eran errores de la falta de segregación, pero no, realmente era que esas flores se podían autopolinizar, perdón, que esas flores podían dar pie a gametos, a nuevas semillas, sin necesidad de que el polen masculino se haya de alguna manera, pues, fecundado. Pero él lo dejó a un lado, porque pues pensaba que era por otras cosas. ¿Listo? Entonces, estos modos de reproducción se usan muchísimo en diferentes mejoramientos, sobre todo de pastos y de gramíneas forrajeras. Y ocurre de forma natural también en algunas especies vegetales como manzanas, cítricos, mangos, yuca inclusive, pero a nivel de mejoramiento ha sido más utilizado en gramíneas, porque pues normalmente para producir también semilla de pastos y de gramíneas es un poco más complejo y para mantener ese mejoramiento pues la idea es que sí o sí pues yo lo conserve a través del tiempo. Entonces, ¿qué pasa con las plantas que son apomícticas? Es decir, plantas que hacen procesos de apomixis. Son plantas que no van a tener, perdón, el proceso normal de meiosis. Entonces, normalmente en una planta lo que pasa es que nosotros tenemos meiosis, se producen ocho núcleos, se hace la doble fecundación, se produce el cigoto, se produce la semilla, germina, vegetativo y volvemos al ciclo, ¿sí? Pero en la apomixis nosotros vamos a tener un rompimiento del ciclo desde el meiosis. Si nosotros no vamos a producir semillas o perdón, o esos gametos sexuales que se iban a dar por meiosis. Entonces, si nosotros no podemos producir gametos que van a ser
gametos sexuales, pues ¿qué va a pasar? Que no se va a poder dar la doble fecundación y todo el proceso se va a partir, ¿sí? Entonces, los tipos de apomixis van a ser dados de acuerdo al tipo de la célula, o sea, al tipo de embrión que se genere y a partir de qué célula se genere. Entonces, por ejemplo, vamos a tener apomixis que se llama aposporia cuando será aquella en la cual el saco embrionario va a dar directamente origen al embrión a través de procesos continuos de mitosis. ¿Sí? Entonces, es decir, una célula somática que no tiene nada que ver con el proceso de formación meiótico da origen a un embrión. Entonces ahí hay una semilla que se formó o un embrión que se formó a partir de una célula que es una célula somática. Estos normalmente se van a dar a través de la nucela, es decir, el tegumento o el tejido que está protegiendo normalmente todo el saco embrionario. Entonces allí, o un ejemplo de este, pues podrían ser los cítricos. ¿Listo? Hay otra tipo de apomixis que se llama diplosporia, que es cuando se va a originar o esta embrión se va a originar a partir de la célula madre, es decir, de la misma megaspora que es la célula inicial, dado por procesos continuos de mitosis. Es decir, nosotros no vamos a tener ahí una meiosis porque no se forma el embrión por meiosis, sino el embrión se va a formar por ciclos continuos de mitosis. Entonces aquí tenemos como un esquema que resume estos procesos. Entonces, ¿qué sería una formación de gametos por medio de gametogénesis sexual? Entonces, la célula madre, que sería la megaspora, recordemos, va a hacer ciclo de meiosis, va a producir un megasporocito que finalmente hace procesos de mitosis continuo para generar 8 núcleos, de los cuales uno es binucleado, es decir, será diploide. Puedo escribir dos, pero bueno, este es diploide y otro será haploide. Tendríamos nosotros las sinergias y las antípodas. ¿Listo? Pero, entonces, por ejemplo, esto sería lo que sería para gametogénesis de tipo sexual, por eso aquí está sexualidad. Se produce así un gameto sexual normal que va a tener la ovocélula haploide que va a esperar que el núcleo del polen venga y la fecunde. Listo. Pero nosotros vamos a tener otro tipo de formación del gameto o del embrión más que del gameto, el cual, por ejemplo, no se da la mitosis, ¿cierto? Sino que pasaría directamente a la formación, perdón, no sea la meiosis, sino a partir de la célula madre de la megaspora, se dan procesos continuos de mitosis para generar las 8 células. ¿Sí? Y esa célula que normalmente era la ovocélula, pues ¿qué va a pasar? Pues va a hacer un tejido que es, o perdón, un embrión que es diploide de una vez, o sea, no necesitó de la fecundación para poder generarse el tejido diploide. Esto el resto todo ya queda normal o convencional a lo que sería la formación de una célula. No se van a modificar, este sigue siendo un tejido triploide, porque ya la célula sabe que ella tiene que sí o sí generar el tejido triploide, pero asimismo el embrión, que sería genéticamente igual a la madre. Que sería aquí como diplosporia. Pero hay otras células que van a ser células nucleares específicamente, que era como veíamos nosotros aquí, cuando aparece a partir del saco embrionario. Esta diplosporia, que era la segunda que nosotros veíamos, aparece de la célula madre de la megaspora, pero en cambio en la aposporia aparecerá es de células nucleares que ya son células diploides. ¿Listo? Bien. Hay otra que puede darse que se llama apogamia cuando se van a formar los embriones a partir de células diferentes a la ósfera que ya está presente en el saco embrionario. Entonces puede ser que se desarrollen a partir o de antípodas o sinergias o que haya inclusive fusiones dentro de esos núcleos. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí iría la clase de este día. La siguiente clase que les voy a compartir es la esterilidad e incompatibilidad.